Es un gusto darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 7 de mayo de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro, a quien agradezco su interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Normas que imponen más requisitos a los hombres para acceder a beneficios de seguridad social son discriminatorias, estableció la Suprema Corte. Asociaciones de abogados carecen de facultades para sancionar a quienes no forman parte de la agrupación, estableció la primera sala. La Corte Interamericana ha establecido que los estados deben reconocer y garantizar la labor de las mujeres buscadoras. Reitera el INE que carece de atribuciones para cancelar registros de candidatos a cargos judiciales. La Suprema Corte invalidó disposiciones que solicitaban más requisitos a los hombres para acceder a beneficios de seguridad social por considerarlas discriminatorias. El Pleno de la Suprema Corte ha fijado criterios que protegen el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Uno de ellos es el que precisa que son inconstitucionales las disposiciones que establecen requisitos diferenciados para que mujeres y hombres puedan ser reconocidos como beneficiarios de sus esposas o concubinas, o de sus esposos y concubinos que fueron servidores públicos, pensionados o jubilados. Por ello, invalidó los incisos A y B, así como una porción del inciso C, de la fracción cuarta del artículo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, pues a la mujer solo se le imponía depender del servidor público para ser reconocida como beneficiaria, mientras que al hombre, además del requisito de dependencia económica, debía contar con al menos 60 años de edad o bien estar incapacitado total o parcialmente para trabajar. Por lo anterior, se determinó que dichos requisitos eran discriminatorios y se fundamentaban en estereotipos de género, según los cuales son los hombres y no las mujeres los proveedores de la familia. Además, estimó que dichos requisitos discriminaban con base en la orientación sexual, pues no contemplaban que en las parejas homosexuales pudieran ser reconocidas como beneficiarias. Además, el inciso C limitaba los servicios de seguridad social a las hijas e hijos menores de edad de los servidores públicos, pensionados o jubilados que hubieran contraído matrimonio o vivieran en concubinato, lo que se consideró violatorio del interés superior de la infancia. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 36, fracción cuarta, inciso A, y 45 de los estatutos de la Asociación de Abogados de Sinaloa viola el derecho de libre asociación al facultar a su Junta de Honor para conocer de quejas o acusaciones en contra de profesionistas que no forman parte de su agrupación, y toda vez que es imposible imponer las sanciones de amonestación, suspensión y expulsión, emitió una opinión en la que consideró que 2 abogados no actuaron con apego a las normas morales y que se apartaron del deber de mantener el honor y la dignidad profesional, pues utilizaron la administración de justicia para entorpecer el adecuado funcionamiento de las empresas que representaban, obteniendo un lucro indebido. Opinión que fue enviada a la Dirección General de Profesiones dependientes de la SEP. La sala determinó que los controles éticos de los colegios profesionales son internos y solo pueden regir a sus integrantes, por lo que no pueden aplicarse a personas que renunciaron al colegio. Precisó que la opinión del colegio no tiene como efecto inmediato que los abogados no integrantes del colegio dejen de llevar a cabo su actividad profesional, por lo que no tiene el alcance de restringir el derecho al trabajo. Por estas razones, la sala revocó la sentencia impugnada y concedió el amparo a los quejosos para que el Tribunal de Apelación emita otra en la que no aplique los artículos controvertidos a los quejosos. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 122 de la Ley del Seguro Social no viola los derechos de igualdad, seguridad social y acceso a la salud, disposición que establece los requisitos y las semanas de cotización que debe tener un derechohabiente para recibir una pensión por invalidez. La norma precisa que para obtener este beneficio se requerirán 250 semanas de cotización en caso de que la pérdida de habilidades para desempeñar un empleo sea menor al 75%, pero en caso de que dicha pérdida rebase ese porcentaje,
solo se requerirán 150 semanas de cotización para obtener dicha pensión. La sala estimó que la norma busca garantizar la viabilidad financiera de la institución. En el caso concreto, negó la protección de la justicia y el derecho a recibir una pensión a una persona que impugnó la constitucionalidad de la norma, a quien, de acuerdo con el diagnóstico, se le detectó una pérdida del 54% de habilidades, negándole el derecho a recibir la pensión porque solo contaba con 205 semanas de cotización, cuando la ley en estos casos exige 250. La sala explicó que el afectado contaba con habilidades para desempeñar un empleo que le permitiera cumplir las semanas de cotización que le faltaban para acceder a la pensión por invalidez. Y en un asunto, la Suprema Corte estableció la obligación de la CONAGUA de proporcionar información suficiente sobre proyectos de agua, esto de acuerdo con lo que establece el Acuerdo de Escazú. Debido a que el Acuerdo de Escazú establece que los estados tienen obligación de generar información accesible y comprensible en materia ambiental, la CONAGUA debe proporcionar información a través de sus medios oficiales sobre los proyectos acuíferos, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Señaló que al resolver un asunto relacionado con un proyecto para garantizar agua potable a los habitantes de La Laguna, en Coahuila, para el que, sin embargo, se cancelaron 160 pozos de agua utilizados para suministrar este recurso a Durango y Coahuila, el máximo tribunal estableció que la CONAGUA debía explicar cómo se aseguraría que todas las personas tuvieran acceso a agua suficiente, de buena calidad, sin interrupciones y a un precio accesible. Además, determinó que la Secretaría de Salud debe informar sobre los riesgos del arsénico en el agua y actuar para prevenir y atender sus efectos en la salud. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y las mujeres buscadoras de personas desaparecidas están protegidas por el derecho a defender derechos humanos, tal como lo han establecido la Corte Interamericana y organismos internacionales, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Al resolver el caso Movilla Galarcio y otros contra Colombia, el Tribunal Regional señaló que las mujeres buscadoras suelen enfrentar estigmas, violencia y discriminación asociadas a roles y estereotipos de género, así como afectaciones económicas, psicológicas y sociales cuando emprenden la búsqueda. Además de mayores cargas familiares, pues también suelen asumir el sostén económico y de cuidado. Por otra parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha dicho que las instituciones que buscan la verdad, que investigan las desapariciones y que ayudan a las víctimas deben considerar cómo afectan de manera diferenciada a las mujeres. Por ello es importante que actúen con perspectiva de género. Así, la Corte Interamericana estableció que es obligación de los estados reconocer y garantizar la labor de las mujeres buscadoras para que puedan buscar sin obstáculos o amenazas, así como salvaguardar su integridad personal y derechos de participación política. La Escuela Federal de Formación Judicial se prepara para la transición que sufrirá con la vigencia de la reforma constitucional al Poder Judicial, misma que la transforma en Escuela Nacional, por lo que modificará sus funciones y atribuciones después de 46 años de fungir como escuela federal. Impartiremos más de 251 actividades entre febrero y agosto de este año, cerca de 7,000 horas de capacitación. Atenderemos también y mejoraremos la oferta con la que contamos en el Aula Nacional Abierta. Hoy puedes encontrar 16 programas distintos. Ante ello, la capacitación de los operadores jurídicos se centrará en áreas administrativas con el fin de desarrollar habilidades socioemocionales, así como en programas de investigación estratégica y los relacionados con el acceso a la justicia y la gestión judicial, además de fortalecer su área de investigación estratégica. Atenderemos líneas de investigación que van desde el acceso a la justicia hasta la gestión judicial. Esta escuela tiene historia, pero es también joven y está dispuesta a fortalecer su compromiso con la calidad y la excelencia de los programas académicos. Fortalecer así la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación garantice a todos y todas en el país
el derecho de acceso a la justicia. Y es momento de hacer una breve pausa. Al regresar, este jueves Justicia TV estrena el documental Crónicas desde la Libertad, la historia de Fernando Juárez Morales. Y a continuación le presentamos parte del testimonio de Fernando, quien fue privado de la libertad por delitos que no cometió. Su historia es narrada en el documental Crónicas desde la Libertad, que se estrena este jueves en Justicia TV. Volver a ver a sus hijas, recuperar sus derechos humanos y estudiar leyes para seguir brindando apoyo son los proyectos de vida para Fernando Juárez Morales, quien pasó 9 años en prisión por delitos que no cometió. Empecé a demostrar las ilegalidades del debido proceso, y cosa que me causó conflictos con las autoridades judiciales y ministeriales, que al final por un delito terminaron siendo 9, y entre ellos los más ridículos, que era que supuestamente yo estando en prisión, me salí, efectué otro robo de vehículo y me regresé a prisión. Tras intentar con 9 abogados obtener su libertad, Fernando supo a través de un compañero que podía establecer contacto con la Unidad de Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a través de asesorías lo ayudó a entender qué pasaba con su caso y de esta forma conocer los recursos legales a los que tenía derecho. Soy enfermero y de ahí pues fue totalmente enfrentarme a la adversidad, conocer terminología jurídica que nunca había conocido en mi vida, pero era tanta la necesidad de volver a ver a mis hijas, a mi padre y a mi madre, que en paz descansen, que nunca se rindieron. Siempre estuvieron conmigo hasta el último instante, fue así. Incomunicado, torturado con violaciones flagrantes a su presunción de inocencia, 2 veces juzgado por el mismo delito, Fernando asumió su defensa. Que lo peor que puede pasar al encontrarnos en un momento así de arbitrariedades es quedarnos callados. No nos cuesta leer, precisamente ya estando en esas condiciones, leer nuestros derechos, los derechos constitucionales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, para precisamente conocer nuestros derechos y hacerle ver a las autoridades judiciales que están incurriendo en violaciones al debido proceso en la fabricación de delitos. Este jueves, Justicia TV presenta el documental Crónicas desde la Libertad, en el cual conocerá más detalles de esta historia, el complicado camino de Fernando hacia la libertad y la restitución de sus derechos. Si no fuera porque me dieron las armas necesarias para salir adelante, la Unidad de Compilación de Leyes, estaría yo todavía preso, y lo peor, me hubieran tenido como persona compurgada, o en algún momento nunca hubiera seguido en prisión. En total hubieran sido más de 48 años, que es la pena sumando todos los delitos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Y en temas de la elección, este jueves el Consejo General del INE dará respuesta a las solicitudes de los presidentes de las cámaras de diputados y senadores en las que piden cancelar el registro de 26 aspirantes a diversos cargos en el Poder Judicial por no cumplir con el requisito de contar con buena reputación. Sin embargo, consejeros electorales han reiterado su postura de que el INE carece de facultades para cancelar candidaturas al Poder Judicial, pues la revisión de aspirantes y determinar que cumplían con los requisitos de idoneidad correspondió a los comités de evaluación de cada uno de los poderes de la Unión, reiterando que no está entre sus facultades cancelar el registro de candidatos, pues ello correspondió a los comités de evaluación y, por último, al Senado. Precisaron que en todo caso, el INE podrá revisar el caso en una etapa posterior, esto es, cuando se tengan los cómputos de las elecciones. Se revisará que los candidatos triunfadores cumplan con los requisitos de idoneidad y que no se encuentren en alguno de los supuestos de la 8 de 8, que incluye casos de violencia, no ser deudor alimentario ni prófugo de la justicia. Por otro lado, el INE informó que se llevó a cabo el simulacro de votación para personas con discapacidad, en el que se explicó las etapas del proceso, los cargos a elegir
y las herramientas que existen para conocer a los candidatos y practicar el voto. El Instituto Electoral de la Ciudad de México desarrolló la herramienta digital Conoce tu boleta, practica tu voto, misma que permite a la ciudadanía conocer los 3 tipos de boleta que recibirá durante la jornada electoral para renovar a parte del Poder Judicial de la capital del país. En el caso de esta elección, los habitantes de la Ciudad de México podrán votar para elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas y personas juzgadoras del fuero común. Para utilizar esta herramienta es necesario que el interesado tenga su credencial de elector a la mano, ubicar la sección electoral que aparece en la parte inferior derecha de la credencial. Al ingresar dicha información aparecerán las boletas que recibirá el día de la elección. La boleta rosa es para elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina, azul para las magistraturas y verde para las personas que compiten por el cargo de juez local. La Sala Regional Jalapa confirmó un acuerdo del Tribunal Electoral de Oaxaca con el que impuso una multa a la presidenta municipal de Villa de Santiago Chazumba por el incumplimiento a lo que le fue ordenado en una resolución judicial. Además, consideró que el apercibimiento de imponerle otra multa, de continuar en desacato, fue ajustado a derecho, pues no se trata de una nueva sanción, sino de una medida de advertencia. Al ser una medida de apremio, su proporcionalidad no se puede medir respecto de la capacidad económica, sino de las circunstancias que rodean el incumplimiento que la originó. Además de que el tribunal local fijó la multa de 100 UMAS, que corresponden al mínimo legalmente establecido. La ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, participó en la ceremonia solemne por el bicentenario de la instalación del Poder Judicial de Chiapas. Destacó la evolución del sistema judicial en la entidad a lo largo de estos 2 siglos, así como la capacidad que tiene para enfrentar los retos de la actualidad. El Poder Judicial de Campeche llevó el programa La Justicia a tu alcance a la comunidad de San Vicente Cumpich, Geselchacán, con el fin de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, especialmente las órdenes de protección para mujeres y las medidas de apoyo para personas con discapacidad. Llegaron a Baja California Sur 3.8 millones de boletas que serán utilizadas en la elección del Poder Judicial, junto con la papelería electoral que se usará en la jornada. Asimismo, en Culiacán, Sinaloa, se recibieron poco más de 4 millones de boletas y material electoral. El Instituto Electoral del Estado de México activó un protocolo para que las candidaturas al Poder Judicial local puedan solicitar medidas de prevención y protección durante el periodo de campañas y hasta el día de la elección. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual determinó que procede la suspensión contra la eliminación de una persona del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas cuando aún se desconoce su paradero. Lo anterior luego de que una persona promovió un amparo contra la modificación, alteración o eliminación del registro de su hijo de dicho listado, quien aún está desaparecido, y también solicitó la suspensión de oficio respecto de esos actos porque implicarían la interrupción de su búsqueda y localización. De acuerdo con una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte, el derecho a no ser víctima de desaparición forzada incluye el derecho a la búsqueda como parte integral de su núcleo esencial. Y si bien la eliminación del registro de una persona aún no localizada no es un acto respecto de los que procede expresamente la suspensión de oficio y de plano, lo cierto es que los supuestos contra los que procede deben interpretarse extensivamente porque el acto que se pretende paralizar produce afectaciones significativas a los derechos a la integridad personal, a la libertad y a la vida, en relación con los cuales sí procede la suspensión. El Consejo de la Judicatura Federal ofrece a jóvenes universitarios la posibilidad de realizar su servicio social, prácticas profesionales y residencias profesionales, tanto en la institución como en los distintos órganos jurisdiccionales.
Está abierto para las carreras técnicas y licenciaturas en Derecho y Administración, así como aquellas afines a la labor jurisdiccional y de las áreas administrativas, tales como archivo y documentación, estadística, tecnologías de la información, mantenimiento, recursos materiales, tesorería, protección, recursos humanos, comunicación social, entre otras. Para realizar el trámite, las y los interesados deben acudir a la Jefatura de Departamento de Servicio Social, Reclutamiento y Evaluación de la Dirección de Administración de Personal, ubicada en el edificio sede Picacho Ajusco, de lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 16:30 a 17:30 horas. La Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el curso Pueblos y Comunidades Indígenas, Derechos y Acceso a la Justicia, con el cual pretende ayudar a desarrollar habilidades y competencias para analizar, sustanciar, argumentar y resolver casos que involucran a personas, pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. El curso está abierto para todo público y será en modalidad virtual. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada invitó a enviar contribuciones de información para elaborar la Observación General número 2 sobre mujeres, niñas y desapariciones forzadas. Con ello pretende recabar ejemplos concretos que identifiquen tendencias y cuestiones específicas relevantes en las diferentes regiones del mundo sobre este tema. Las contribuciones de colectivos, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas ayudarán a que la observación pueda abordar aspectos como la prevención, investigación y juzgamiento, búsqueda, participación en procesos de búsqueda y derecho de asociación, protección, reparación, memoria, proyecto de vida, así como los derechos económicos, sociales y culturales. El organismo de Naciones Unidas recibirá contribuciones hasta el próximo 15 de julio. Se llevó a cabo la 7ª entrega del Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Rosy García nos presenta los detalles. Con el propósito de honrar la labor de periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos en México, se realizó la 7ª entrega del Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2025, en donde el primer lugar lo obtuvo el medio La Verdad con el título "A ellos no les vamos a abrir". Es en memoria de 2 colegas con los que caminamos, con los que estuvieron cercanos, como fue Javier y Miroslava. El segundo lugar fue para el medio El País con el tema "Tragedia en la cárcel de mujeres". En México, las mujeres dentro de prisión son las olvidadas dentro de los olvidados. Por el camino para poder reconstruir qué sucede dentro del Cefereso 16, quién es responsable de lo que sucede en el Cefereso 16. He visto el increíble trabajo que quiero reconocer de la Defensoría Pública. Representantes de organismos internacionales entregaron el reconocimiento en diversas categorías como Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que obtuvo el medio NM con el tema Deportación Infantil, el Muro Mexicano. Pues es un orgullo ser reconocido por un premio que lleva el nombre de 2 periodistas ejemplares, como Miroslava Brecht y Javier Valdés, y también en un contexto de agresiones contra la prensa. Se destacó que a lo largo de las ediciones se han premiado a 53 periodistas que han visibilizado historias de derechos humanos contadas desde diferentes estados como Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Sinaloa, Puebla y Ciudad de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a revisar la situación de las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran en hospitales psiquiátricos y albergues del país, quienes son víctimas de segregación, abusos, tratos degradantes y no tienen acceso a servicios inclusivos, además de no tener control para tomar sus propias decisiones. Durante el encuentro sobre mecanismos de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad Psicosocial, la titular de dicha comisión, Rosario Piedra Ibarra, llamó a establecer mecanismos que les garanticen la igualdad ante la ley. Señaló que es indispensable que las personas que se encuentran recluidas en hospitales psiquiátricos y albergues cuenten con mecanismos que les permitan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, sobre todo para acceder a servicios educativos y de salud.
Y un tribunal de Reino Unido condenó a 6 años de prisión a la jueza ugandesa Lydia Mugambe, quien se desempeñaba como jueza del mecanismo residual de los tribunales penales de Naciones Unidas por esclavitud moderna. De acuerdo con la acusación, la jueza facilitó la llegada de una mujer desde Uganda al Reino Unido bajo falsas promesas de trabajo. Le confiscó sus documentos de identidad y la obligó a trabajar como empleada doméstica y cuidadora infantil sin recibir salario. El juez que dictó la sentencia destacó que la acusada, pese a haber trabajado en la defensa de los derechos humanos en su país de origen, no mostró ningún remordimiento por sus actos e incluso trató de culpar a la joven, quien ahora teme por su vida si es deportada debido a la influencia que tiene la jueza en Uganda. Y este miércoles inició el cónclave en el que los cardenales de la Iglesia Católica elegirán al Papa número 267, sucesor de Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril. 133 de los 135 cardenales con derecho a voto se encuentran encerrados en la Capilla Sixtina, en donde se lleva a cabo el proceso para elegir al nuevo Papa. Los cardenales ingresaron a la Capilla Sixtina cantando la Letanía de los Santos y posteriormente se dio la orden de extra omnes, que significa todos fuera, cerrando las puertas de la capilla para dar inicio al proceso secreto que culminará con la elección del nuevo pontífice. En la primera votación no hubo acuerdo, pues la fumata que se esparció fue de humo negro, lo que refleja que no hubo consenso para elegir al nuevo pontífice. En consecuencia, este jueves continuará el proceso con nuevas votaciones con el fin de que se alcancen los 2/3 de los votos para designar al nuevo Papa. Así llegamos al final de este corte informativo. Agradecemos que nos haya acompañado y lo invitamos a sintonizar el noticiario nocturno a las 8:30 de la noche. Le deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.